Eso, muy bien. Pues hoy nos vamos a... Nuestro destino no es México, ¿verdad? Nuestro destino es Corinto. ¿Amén? No vamos a Corinto, ¿sí o no? ¿O no? ¿O qué pensaban? ¿Que no nos íbamos de viaje? Hoy nos vamos a Corinto. Todo el mundo se va de viaje. El pastor está no de vacaciones, está de trabajo. Y estamos aquí, pero nosotros también nos vamos. Pero nos vamos a Corinto, ¿amén? Así que seguimos con Pablo, aprendiendo del apóstol Pablo, de su palabra. Yo quiero que en esta tarde, noche, también todos me ayuden. Todos vamos a aprender. Quiero que todos participemos y aprendamos juntos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dejado para nosotros. Amén. A ver, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se recuerda de algo? ¿Quién me puede hacer un pequeño resumen o de algo que vimos la semana pasada? No me vayan a decir de algo de la Biblia. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Estamos en 1 Corintios 10. ¿Qué vimos la semana pasada? De lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué más? Que Dios es un Dios celoso, que no quiere que no estemos, estamos con Él, estamos... Amén. Dios es un Dios celoso y quiere que tomemos una firme decisión de específicamente estar con Él, ¿verdad? Eso lo vimos en capítulos anteriores, en versículos anteriores. Pues hoy vamos al versículo, quiero compartir con ustedes el versículo 23. ¿Amén? Dice 1 Corintios 10, 23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Hasta ahí la palabra. Pablo sigue hablando. Creo que esto es uno de los pasajes fundamentales que todo cristiano debería entender, porque pasajes como estos marcan la diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano no tan cristiano, un cristiano medio mediocre, por no decir mediocre, un cristiano imitador. Como les digo, Pablo sigue hablando de los límites de la vida cristiana. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando habló de esto? A ver, participemos todos. Que es libre de hacer todo lo que quiera, pero tiene que saber hacer son las cosas del Señor. Que podemos hacer lo que queramos, pero tenemos que saber hacer las cosas del Señor. ¿Qué más? Que podemos hacer de todo, pero no debemos hacer algunas cosas. ¿Qué más? ¿Más? ¿Quién murmura por ahí? Es bueno que estemos con la voluntad de Dios. Dígalo, Estela, que está que se habla. Todo nos es permitido, pero no todo nos beneficia. A eso voy. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice 1 Corintios 6:12. Que es un pasaje, se le añade, no me dejaré dominar de ninguna. Otras versiones dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me es bueno. Hay otras versiones que dicen, todo me es permitido, pero no todo me es de provecho. Todo me es permitido, pero no todo me hace bien. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Un sinónimo, si lo podemos. Me es lícito, es decir, que me es permitido. Pero me es lícito participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿No? Me es lícito o me es permitido participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios también. No, ¿verdad? Como decía el pasaje anterior, el versículo 22. ¿Ustedes creen que al cristiano todo le es permitido? Piensen bien. ¿Al cristiano todo le es permitido? Sí. Sí, pero no. Vale. Sí, debemos saber escoger. Entonces, ¿todo le es permitido al cristiano? ¿Sí o no? Sí. ¿O sí o no? No. Unos dicen que no, hay otros que dicen que sí. Vale, Él nos dio un libre albedrío.
Todo es lícito, pero no todo me conviene. Pero yo le estoy haciendo una pregunta, que la respuesta quiero que sea sí o no. A todos los cristianos, ¿ustedes creen que el cristiano todo le es permitido? Vale, ¿todo le es permitido al cristiano? ¿No o sí? Vale, si decimos que no, entonces estamos llamamos mentiroso al pasaje, porque dice todo me es lícito, o sea, todo me es permitido. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me es permitido o no me es permitido? ¿Sí o no? Por allá dicen que no todavía. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Todo me es lícito, todo me es permitido, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Pero luego de eso hay un pero, ¿cierto? Pero no todo me conviene. ¿Puedo hacer de todo? ¿El cristiano puede hacer de todo? Vale. Pero no me salgan con la respuesta. ¿Puede el cristiano hacer de todo? ¿Sí o no? Sí, vale. Muy bien, muy bien. Pónganse un chulito ahí. Eso quiere decir que todo es todo. Todo es todo. No, de hecho, estaba mirando y algunos teólogos no es que se confunden, sino que dicen que cuando dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, cuando dicen todo me es lícito, no quiere decir de las cosas malas, sino que dice de todo lo bueno, de todo lo que edifica. ¿Ustedes qué creen? Cuando dice todo es todo, lo malo o lo bueno, da igual, todo me es lícito. Lo que estaban diciendo, puedo hacer lo que yo quiera en cualquier momento, a cualquier hora, lo que a mí me dé la gana, pero eso no significa que me convenga hacerlo. Yo puedo hacer todo, pero, y ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos en nuestra vida para que lo apliquemos y para que entendamos un poco de que sí es posible hacer todo. Porque la palabra de Dios lo dice, todo me es lícito, todo, absolutamente todo me es lícito, pero no todo me conviene, evidentemente. Lo que quiere decir Pablo con este pasaje es que todo yo lo puedo hacer, pero tenemos que tener en cuenta que eso no significa que me convenga hacerlo, que es conveniente llevarlo a cabo, que me sea de bendición o que me sea de provecho. Que todo lo puedo hacer, pero que no todo me conviene. Pongamos ejemplo. Por ejemplo, ¿me es lícito mentir como cristiano? Si decimos que no, entonces contradecimos a lo que dice la palabra, que todo me es lícito. ¿Me es permitido? Vamos a hablar de permitido para que lo entiendan. O sea, ¿me es permitido mentir como cristiano? Sí. Vale, sí o no. ¿Es permitido mentir? ¿Tengo la libertad para hacerlo? Sí, vale. Entonces sí me es permitido mentir, ¿verdad? ¿Pero me conviene? No. ¿Por qué no me conviene? Si hablan todos no les entiendo. Yo el arco yo no pasa nada con el arco porque yo sí les escucho, pero no soy como... hablemos uno por uno. Entonces, me es lícito mentir, me es permitido mentir, pero no me conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Hay muchas razones en la palabra y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Dios nos manda, tenemos como mandamiento que no debemos mentir, no debemos dar falso testimonio de nuestro hermano o de nuestra hermana. Eso lo podemos ver, vamos a Éxodo 20:16, para que vean que sí lo dice la palabra. Éxodo 20:16. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? En Éxodo 20:16. ¿Alguien que se le... No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no dirás algo falso de él, no mentirás acerca de tu hermano. ¿Quién me puede leer Mateo 19:18? Mateo 19:18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Amén. Eso se lo dijo al joven rico. Amén. ¿Qué hago para heredar la vida, para entrar en la vida?
guardar los mandamientos, no adulterarás, no robarás, no honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero también habla de no dirás falso testimonio, es decir, no mentir. Amén. Eso también lo podemos ver en Marcos 10:19, exactamente dice lo mismo. En Deuteronomio 5:20 también lo podemos ver, de el no mentir no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué también no podemos mentir? Porque Dios aborrece la mentira. Vamos a Proverbios 6:16. Hoy quiero que desengrasemos la Biblia. Proverbios 6. ¿Vale? Hoy vamos a leer unos cuantos pasajes. Proverbios 6. Proverbios 6:16. A partir del 16. ¿Lo tienen? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Amén. Es decir, que Dios aborrece la mentira. Me es permitido mentir, pero no me conviene mentir. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la mentira. Es pecado para Dios. Amén. Hay un pasaje en las Escrituras, hay una historia, no sé si lo han leído alguna vez, Ananías y Zafira. ¿Lo han leído? ¿Sí? Yo quiero que vayamos a ese pasaje, pero primero nos vamos a Hechos. Hechos 4, para que entendamos el contexto. Hechos 4, para que entendamos el contexto, por qué Ananías y Zafira pecaron en lo que hicieron. Los apóstoles, los hermanos, tenían todas las cosas en común. Hechos 4. Hechos 4 del 32 al 37. ¿Lo tienen? Vale. Se los leo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Escuchen bien. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Imagínense el amor que se tenían entre ellos, la unión que había entre ellos. Igual que yo lo puedo ver en esta iglesia. No venden coches, no venden propiedades, pero sí hay un amor inmenso. Por lo menos yo como pastor estoy no orgulloso, pero sí me siento agradecido con Dios por la familia que tengo. Mi familia está muchos kilómetros fuera, estamos solos, mi esposa con mis hijos, pero sentimos ese amor, ese calor como sentía la iglesia en ese tiempo. Y sigue diciendo: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Eso es para que entiendan el contexto de lo que de la historia de Ananías y Zafira. Luego después, eso es la historia ¿de quién? Lo acabamos de ver, de Bernabé. Vale, ahora nos vamos a Zafira. Imagínense ese amor, ese corazón que tenía Bernabé. Y ahora Ananías y Zafira, miren el corazón que tenía. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, eso está en Hechos 5:1, el capítulo siguiente. Por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, que es espiritual. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder?
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sigue diciendo la historia que Ananías, una vez que escuchó esto, expiró, murió. Y luego Zafira, exactamente lo mismo. Mintió sin necesidad, pero mintieron. Dios castiga la mentira. A Dios no le agrada la mentira. Dios aborrece la mentira. Amén. 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 Pareciera que no estuviese muy convencido. Amén. La mentira es algo que Dios aborrece. Y la mentira tiene una consecuencia y una recompensa eterna, que no es muy buena. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21. Esta es la recompensa de los mentirosos. Apocalipsis 21:8 dice, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Ya, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es cualquier cosa la recompensa que tenemos por la mentira. Amén. Dura cosa sería mentir. Sabiendo todas estas cosas, ¿ustedes creen que es conveniente mentir? No, ¿verdad? Me es lícito, me es permitido, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque no me trae ningún beneficio la mentira. No, que hay mentiras piadosas, no, que si mintió y... No, Dios aborrece la mentira. A mí me enseñaron la Iglesia Católica que hay mentiras y mentiras. Hay mentiras que no son tan malas y hay mentiras que son buenas. Por las mentiras piadosas, no sé si ustedes han escuchado eso. Una mentirita piadosa, no pasa nada, que yo le mienta a mi hijo que mañana va para el parque y no lo llevo. Eso no pasa nada. Cositas pequeñitas, el niño no se entera. Yo crecí con esa mentalidad, con esa filosofía que no pasaba nada. Y espero que mi madre no esté viendo esto, pero yo crecí alrededor de mentiras, porque me engañaban. ¿Y qué hice yo cuando crecí? Seguí mintiendo, exactamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Si vemos un testimonio que está mal, nosotros lo repetimos. Evidentemente, gracias a Dios, somos cristianos, ya hemos pedido perdón por nuestros pecados, pero siendo cristianos, ¿mentimos o no? Lamentablemente todavía mentimos. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Efesios 4:25 nos anima a que nosotros, como dice la palabra de Dios, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Usted cree que es lógico que un cristiano mienta? No, ¿verdad? Ya nosotros hemos dejado esas viejas costumbres, esa vieja vida, y Dios nos ha transformado y nos ha renovado y nos ha rescatado y nos ha dado una vida nueva. Y esa vida nueva, lo lógico es que nosotros no mintamos, ¿verdad? Es lo lógico. Y es lo de cristianos, no de los no cristianos. Los no cristianos están acostumbrados a mentir, nosotros no. Colosenses 3:9 también nos anima y nos exhorta. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Todo me es permitido hacer, pero no todo lo que puedo hacer lo debo hacer. ¿Amén? Y no me conviene hacerlo. ¿Sí lo entienden? ¿Está claro? ¿Sí? Repito, todo me es permitido hacer, todo, absolutamente todo, porque es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Pero no todo lo que puedo hacer lo debo hacer. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Somos libres y somos llamados a libertad. Pero, como cristianos, también lo dice Gálatas 5:13, que nosotros fuimos llamados a libertad, pero solamente que no usemos esa libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne, para hacer lo malo. Nosotros somos libres para hacer todo lo que nos dé la gana.
Porque Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha rescatado de las tinieblas a la luz, pero no utilicemos esa libertad como ocasión para la carne. Es decir, como soy cristiano, no pasa nada porque ya yo soy salvo, aquí no pasa nada, yo puedo mentir, yo puedo vivir mi vida como me da la gana. No. Pablo nos está diciendo que todo es lícito, pero no todo nos conviene hacer. No todo me edifica, no todo me lleva a Cristo, no todo es de testimonio para otros. Amén. Amén. Está muy callado hoy. No utilicemos esa libertad que Dios nos ha dado para hacer lo malo, sino utilicemos la libertad para hacer lo correcto, lo bueno. Amén. Porque es lo que Dios quiere. El que pueda hacer algo no significa que deba hacerlo o que me convenga hacerlo. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. ¿Me es lícito pecar? ¿Me es permitido pecar? ¿Sí o no? ¿Me es permitido? Porque si no ese me permitiera pecar, fuéramos robots, ¿o no? Estoy destinado para hacer siempre lo bueno, entonces no soy libre. Y la palabra de Dios me dice que yo soy libre para escoger. Y ahora lo vamos a ver en unos pasajes, pero ¿me es lícito pecar? ¿Me es permitido pecar? Sí. Pero ¿me conviene? ¿Por qué? Porque trae consecuencias, lo que dijimos, la mentira a Ananías y Zafira le trajo consecuencias, y consecuencias que no son buenas, consecuencias eternas. Entonces, me es lícito pecar, pero no me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Eso lo dice el Señor en su palabra. Y el pecado, tenemos que tener en cuenta que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. El pecado nos aleja de Dios. Así como la mentira nos aleja de Dios y Dios la aborrece, el pecado, que es lo mismo, el pecado es el error, el no llegar al blanco, nos aleja de Dios, nos separa de Dios, nos separa de esa relación con Dios. Hace un muro entre Dios y nosotros. Y como cristianos no debemos pecar. Pero ¿verdad que a veces pecamos? ¿Y qué pasa cuando pecamos? Ofendemos a Dios. ¿Han ofendido ustedes a alguien en alguna vez en su vida? Pues, ¿cómo se ha sentido esa otra persona? O mejor, ¿a ustedes han sido ofendidos alguna vez? ¿Cómo se han sentido? Alegres, contentos, ¿verdad? No. Nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido acongojados, nos hemos sentido decepcionados, nos hemos sentido defraudados por esa persona que nos ofendió. Pero así se siente Dios igual también cuando nosotros le ofendemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas que no son conforme a su voluntad. Me es lícito pecar, pero no me conviene, porque ofende a Dios, me separa de Dios, me separa de esa relación que yo debo tener con Dios, por muy mínimo que sea el error. Amén. Porque Dios es santo y Dios no peca. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente de todo su corazón de las cosas que está haciendo. Se aparta para Dios, cambia de dirección y sigue a Dios, sigue su voluntad. Amén. Creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces no nos detenemos a meditarlo. Son pasajes que desde que comenzamos en los caminos de Dios, a lo que comenzamos a asistir a una iglesia, comenzamos a estudiar la palabra, vemos el testimonio de otros, vemos que se repite continuamente, y no quiere decir que esto no tenga importancia, que ya como somos cristianos y ya tenemos X años en el Evangelio, no deja de ser importante el hablar del pecado. ¿Es importante o no? Porque a veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia y ya pecamos, porque no nos apoyamos en Dios, porque nuestra fortaleza ya no es Dios, porque nuestro anhelo, nuestro deseo ya no es Dios, sino nuestra fuerza. Ya no buscamos a Dios. El pecado nos engaña a nosotros mismos. Con ese pecado que nosotros dejamos que entre en nuestro corazón, nos alejamos de Dios, nos alejamos de esa relación con Dios que día a día debemos tener, y poco a poco volvemos atrás, damos pasitos atrás. No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Les ha pasado? Cuando nos alejamos de Dios, cuando pecamos y en ocasiones pensamos que lo que hacemos no es pecado y seguimos andando en pecado.
Y seguimos andando y tropezamos y volvemos a tropezar. Y le decimos a otros que no hagan lo que nosotros hacemos. Y seguimos pecando. Y andamos y somos guías de ciegos. Porque estamos ciegos por el pecado. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Cristo y nos ilumina, ¿qué hace? Resplandece. Y ese pecado se hace manifiesto y no nos queda más otro remedio que estar delante de Dios y decirle: Dios, me he equivocado, he metido la pata. ¿Les ha pasado eso? Creo que es necesario que nosotros no olvidemos que el pecado Dios lo toma en cuenta. Para Dios es importante que nosotros día a día nos pongamos a cuentas con Él. Si hay algo en nuestras vidas que no agrada a Dios y que sabemos que no le agrada a Dios, debemos ir a Él y pedir perdón. Perdón, no hay de otra. Y no solo pedir perdón, sino no volverlo a hacer, no caer en lo mismo, no practicar el pecado, porque los que practican el pecado no son de Dios, son del diablo, lo que dice la palabra. Amén. Así que cuidadito con el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y no es cualquier cosa, es muerte. Amén. Dios me da libertad para escoger entre lo correcto o incorrecto. ¿Es así o no? Dios me da lo que decía Oscar, el libre albedrío. Nos da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y eso lo quiero que lo veamos en Deuteronomios 11:26, para que vean que eso lo dice la palabra. Amén. Deuteronomios, los primeros libros de la Biblia, antes del Apocalipsis. ¿Lo encontraron? Deuteronomios 11:26. ¿Lo tienen? Deuteronomios 11:26 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros. Hoy este pasaje me sorprendió porque si cerramos nuestros ojos por un momento, y esto fue inspirado por el Espíritu Santo y fue Dios mismo, o sea, si cerramos los ojos por un momento y nos centramos en que Dios está aquí, o sea, realmente tomamos plena conciencia de que Dios está aquí, o Dios está ahí donde están las personas que nos están viendo por internet, al lado suyo, asusta un poco, ¿no? La presencia de Dios. No es que asuste, sino que uno, sí, es verdad, estoy en la presencia de Dios, aunque a veces no estamos totalmente conscientes. Pero imagínense, cierren los ojos por un momento y imagínense estos dichos que nos dice Dios aquí, ¿no? Estas palabras, dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos y que no habéis conocido. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Hoy, todos los días, delante de nosotros está la bendición y la maldición. Amén. Lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, está delante de nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga o hasta que vamos a su presencia. Hay otro pasaje que es impresionante, está en Deuteronomios 30:19, no lo tienen que buscar, si quieren lo apunten lo que están apuntando, pero un poco más adelante. Deuteronomios 30:19 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Deuteronomios 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué nos dice Dios que debemos hacer? Escoge. ¿Qué quiere decir escoge? Que elijamos. ¿Qué más? Que agarremos, que escojamos la buena parte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Escoge. A los cielos pongo de testigo, no cualquier cosa. Y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. O sea, no hay excusa. Si nosotros hoy no estamos prestando atención, si los que están en casa no están prestando atención, da igual. Dios ya te lo dijo. Ya somos responsables delante de Dios.
Y esto es una enorme responsabilidad, porque cuando estemos delante de la presencia de Dios no hay excusa. No vamos a decir, no, es que el 1 de mayo yo no fui No, tú fuiste, tú estuviste aquí. Wilson estaba aquí. Y no le puedes decir a Dios, yo no escuché eso. No, que es que yo estaba pensando en Antigua, no. Hay que estar pensando en lo que hay que estar pensando. Hay que estar concentrados en lo que estamos concentrados. Amén. Y hoy delante de nosotros Dios está poniendo la verdad. Porque todos conocemos la mentira. La mentira es que Dios no nos va a condenar. La mentira es que Dios es bueno y Dios nos perdona todas las cosas. No pasa nada, sigamos adelante. Sí, Dios nos perdona, pero al corazón arrepentido, al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios, dice su palabra. Amén. Así que, ojito. En Mateo se nos exhorta a escoger la puerta estrecha. ¿Recuerdan ese pasaje en Mateo? 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Han visto a alguien que entre por la puerta ancha? ¿O que esté entrando por la puerta ancha? ¿Conocen a alguien? En muchas ocasiones a veces nosotros no entramos por la puerta que Dios quiere que nosotros entremos, por la puerta ancha. Pero se nos anima, se nos exhorta y se nos confronta que nosotros debemos entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Amén. Ancha es la puerta. Ancho es el camino para hacer lo que nos dé la gana. Hay mucha gente a nuestro alrededor, nuestra propia familia, hace a veces lo que le da la gana. No busca a Dios, no mira la voluntad de Dios. Sigue en sus propios caminos, sigue andando en sus propios deseos. Pero nosotros como cristianos, Dios nos dice y nos anima, nos consuela, nos exhorta, nos dice día a día. Porque esto no es algo nuevo que ustedes no sepan. Ustedes han escuchado todos estos pasajes que yo he citado hoy, ¿verdad? Pero no por eso que lo sepamos, no por eso resta importancia. Y debemos, como dice Pablo, debemos recordar todas estas cosas. Estas cosas dan testimonio de Dios. De estas cosas habló Dios antes de ir a esa cruz. Pero ¿qué hicieron los fariseos, los escribas? ¿Qué hicieron? Desecharon esta palabra. Le llamaron demonio a Jesús. Decían que tenía demonio, que era un borracho, que era un comilón. Se olvidaron de lo eterno. Se olvidaron de lo intangible. Se olvidaron de lo espiritual. Se llenaron de soberbia, se llenaron de inteligencia, se llenaron de ira, porque le estaba quitando el chiringuito que tenían montado. Se los desmontaba. Pero Dios, que es grande en misericordia, seguía con ellos. Y cuando les bofeteaban, cuando les escupieron, cuando le ponían la corona de espinas, ¿qué decía Jesús? Perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Aún en la cruz le seguían ofendiendo y Dios haciendo su trabajo, haciendo lo que el Padre le mandó a hacer, perdonando, dando promesas de vida eterna. O sea, era impresionante, impresionante. Jesús sigue siendo así con nosotros, dándonos oportunidades, dándonos la oportunidad de seguir entrando por la puerta estrecha. ¿Por qué se le dice la puerta estrecha? Porque nos cuesta a veces entrar, ¿o no? Porque nuestros propios deseos nos cuesta dejarlo y poner los deseos de Dios en nuestro corazón. Nos cuesta en muchas ocasiones vestirnos como Jesús, lo que estábamos compartiendo el domingo en Corralejo. Nos cuesta muchas veces entrar por la puerta estrecha, pero es la puerta que Dios quiere que nosotros entremos. Es más fácil mentir, es más fácil hacer lo que hace todo el mundo. Sí, es mucho más fácil. Yo ahora seguimos en el estudio y ya les cuento por qué les digo esto. Es mucho más fácil seguir lo que sigue el mundo. Es mucho más fácil seguir lo que hacen otros en la iglesia. Porque ya no hablo ya del mundo que nos rodea, que siempre llamamos al mundo que es muy pecador. Pero a veces muchos cristianos, o que se dicen llamar cristianos, mejor dicho,
no son verdaderamente cristianos, no siguen la puerta estrecha, dentro y fuera de la iglesia, dan mal testimonio, no hablan lo que tienen que hablar, pero eso pasa, ¿o no? Pero no es lo lógico, no es lo que nos conviene, y no es lo que nos conviene seguir. ¿Amén? Debemos ser como María. María escogió la buena parte, la mejor parte, no como Marta, que se afanó, que turbó su corazón. Le dijo: Jesús, estoy aquí haciéndote la cena, preparando todas las cosas, y esto es importante. Dile a mi hermana que por favor me ayude, me eche un cable. Sabiendo que Marta también tenía que estar ahí a los pies de Jesús, olvidándose de eso. Pero ¿qué hizo María? Prefirió la mejor parte, prefirió la buena parte, que era estar con Jesús, a los pies de Jesús. Lo que escogió también ese ladrón que estaba al lado de Jesús. Se arrepintió, no como el otro. Por favor, perdona. Y le animaba al otro y le decía: pero si no estás viendo que aquí está el Mesías, no estás viendo que este es el hombre que nos puede salvar, este es el hombre que nos puede dar la vida eterna. Y él pasó de todo. Uno lo ofendió y el otro le dio la gloria. Y eso nos pasa a nosotros. La vida por un lado y la muerte por otra. Lamentablemente muchos cristianos hoy en día escogen la muerte. Hoy en día prefieren hacer lo malo, prefieren seguir las corrientes, porque es muy difícil, porque no se puede. Pero eso contradice a lo que hace poco estuvimos meditando en la palabra de Dios, que nosotros no vamos a ser tentados, no vamos a estar en pruebas más fuertes de lo que podamos resistir. Y eso nos da un respiro, que si estamos pasando por una situación compleja ahora mismo, si estamos pasando por una situación difícil, por una dificultad, por una prueba, Dios nos dará también con eso la salida. Amén. Como se la dio a Job. Amén. Como nos la sigue dando día a día. Como dice un dicho, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Han escuchado ese dicho? Yo creo que todos hemos pasado por una situación compleja, difícil o dura, pero Dios nos ha rescatado. Hoy mismo en el parque, Katia me decía: Dios mío, conocimos a una chica ahí en el parque que a veces se saludan y cuántos meses tiene la niña y tal, no sé qué. Y resulta que la chica nos contaba, o sea, le contaba a Katia, nos contaba, digo, porque claro, somos una sola carne, como si me contara a mí también, lo mismo, ¿verdad? La chica quedó embarazada, tenía un embarazo doble. Y resulta que ella es argentina, espero que no me esté escuchando, porque no le pedí permiso para el testimonio, pero bueno. No sé si era creyente o no, que tenía el pescadito en el coche, pero fumaba, o sea que no sé si era cristiana. Ella le comentaba a mi esposa que ella quedó embarazada, entonces dijo: no, los médicos de aquí son unos chapuzas, y me voy a Argentina, que allá sí la gente sabe. Por ejemplo, en Venezuela dicen que hay buenos médicos, en Colombia también dicen, pero los buenos médicos de Colombia se fueron a Venezuela. O sea, se fueron de Venezuela para Colombia, por eso que son buenos. Y ella le comentaba que estando en Argentina se le complicó el embarazo y al 7º mes perdió a los dos. O sea, dio a luz a los dos. A los 20 días de dar a luz se les complicó, se murió. Y después a los días siguientes se murió el otro. Qué prueba tan difícil, ¿no creen ustedes? Recuerdo cuando estábamos en Las Palmas, un niñito que era el doble de Samuel, pesaba 3 kilos y algo, era un toro al lado de Samuel. Nosotros mirábamos a Samuel y yo decía para entre mí: este se va a morir. Y miraba al otro: no, este va a vivir, esto seguro, sí, mi madre. Pero no fue así. El niño que era su compañerito, murió. Y la madre estaba hecha polvo, estaba destrozada. Y como ella, muchos niños. Como el niño, muchos niños. Pero a veces pasamos por pruebas y dificultades, pero Dios está ahí. A lo que voy, o sea, Dios está ahí con nosotros, fortaleciéndonos, apoyándonos, dándonos una mano. O sea, no estamos solos. Cuando caminamos, no caminamos solos, caminamos con Dios. Amén. No sé si les ha pasado una situación compleja y Dios ha estado ahí, Dios les ha respondido. Amén. Y a lo que voy,
que no sé si esto vaya a caer muy bien, pero Dios ha puesto esto en mi corazón. Todas las amistades me son lícitas, todas son permitidas, ¿verdad? Todas las amistades, pero no todas las amistades me convienen. Amén. No sé si ustedes se han puesto a pensar esto. No todas las compañías me convienen. No todas las compañías o las amistades me edifican. No todas las amistades me llevan a los pies de Cristo. Amén. Hay amistades y compañías que no convienen, ¿verdad? Pero seguimos ahí. Que no pasa nada, que Dios lo perdone. Pero no convienen a veces, ¿verdad? Que no son buenas, que no son de provecho. Pero eso pasa en el mundo, en la iglesia no pasa, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo es espiritual, ¿verdad? Evidentemente, hay que tener en cuenta lo que dice Wilson, que no nos podemos alejar del mundo. Pero, ¿cómo hacer? Evidentemente no nos podemos alejar del mundo que nos rodea porque es inevitable. Yo tengo compañeros de trabajo, tengo conocidos dentro del ramo que van a comprar pintura, del ramo de los pintores, del ramo de los constructores. Yo tengo mucha gente que es buena, entre comillas, y hay gente que aparentemente es muy mala. Pero hay unos que son cristianos y hay otros que no. Con todos tenemos que compartir, evidentemente, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenemos que ser de testimonios a otros. Pero ya hablo de una amistad más cercana, más sincera. Todas esas amistades nos convienen, nos edifican, nos llevan a Cristo. ¿Ustedes creen que sí o que no? Que no, algunas no. A eso voy, dígalo. Sí, porque uno le puede compartir a una persona que es drogadicta o cualquier cosa, pero no va a ir a hablar con él, hacer lo mismo. Lo que comparte Oscar es que, y es verdad, que nosotros podemos tener un conocido o una persona que nosotros le compartamos el Evangelio, por ejemplo, que sea drogadicta, y podemos poco a poco hablarle del Señor, entablar una amistad, pero no, eso no quiere decir que nosotros debamos estrechar unos lazos eternos que a la hora de la final nos metamos en la drogadicción nosotros también. Pero a lo que voy, hay compañías, no solo del mundo, sino dentro de las iglesias, que no nos convienen. Lamentablemente esto es así. Se los cuento porque yo cuando comencé en el Evangelio, yo tenía a lo mejor un mes o pocos días, pocas semanas de asistir a la iglesia. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando llegan a una congregación o cuando llegaron a esta congregación se sientan identificados con alguien o buscan una amistad en alguien, ¿cierto? Pues yo me sentí no identificado, pero sí me sentí como muy compenetrado con una persona que era cristiana, que decía ser cristiano, que venía los domingos a la iglesia, que venía a los estudios, que oraba, que buscaba a Dios, que alababa a Dios, que bendecía a Dios. Pero poco a poco, al conocer a esta persona, yo me daba cuenta que esta persona no me llevaba a los pies de Cristo, que su testimonio, el testimonio que decía tener en la iglesia o que aparentaba tener en la iglesia, no era el mismo testimonio que tenía cuando yo estaba en la intimidad con él. ¿Saben a lo que me refiero, no? Sus palabras no glorificaban a Dios, sus consejos no me llevaban a Cristo, y poco a poco yo fui orando por esa persona, yo le iba aconsejando, yo le iba diciendo, pero yo me aferré a esa amistad como un loco, porque yo pensaba, vale, sí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero las amistades que no me convienen y que no me edifican, como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no me conviene. Y si no me conviene estar con una persona, por mucho que diga que es cristiana y no lo es, no lo voy a estar. Amén. Y no le voy a dedicar más tiempo del que le debo dedicar, sino hablarle de Dios y pedirle a esa persona que se arrepienta. Amén. Y yo me vi a un punto de orar frente a una discoteca para que Dios nos bendijera. Me vi al punto de que, o sea, suena ilógico, ¿verdad? O sea, pero eso se hacía. Luego de estar en borrachera, venía el domingo con un ojo en el cielo y otro en la luna. Pero yo pensaba que con eso que yo adoraba a Dios y que bendecía a Dios,
porque yo veía que mi compañero, que mi amigo, que mi amistad lo hacía y no pasaba nada. ¿Ustedes creen que eso conviene? ¿Esas amistades convienen? ¿Que esas amistades edifican? Díganlo. Pero yo creo también que la persona que le comparte a otra persona, si ha tenido un pasado de traición, o por ejemplo un hombre o una mujer que sea esta mujer, un hombre que ve a una mujer y se desviven por ella, entonces ese hombre no va a estar preparado para acercarse a la mujer y compartirle. Yo creo que tiene que primero estar preparado por parte de él, o la persona que se la organizó, que estuvo en ese pasado, que tiene que tener también cuidado con eso. Evidentemente, debemos cuidarnos. Evidentemente Dios nos protege, pero evidentemente nosotros tenemos que estrechar los lazos, porque si no damos testimonio y no compartimos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con otros, ¿cómo van a conocer a Dios? Pero ya una vez que nosotros les compartimos, ya una vez que nosotros estamos con ellos, que oramos con ellos, que les seguimos compartiendo, que mostramos nuestro testimonio y la persona no quiere cambiar, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Seguir orando por esa persona? ¿O no? Debemos seguir orando por ello, debemos seguir insistiendo a Dios para que esa persona se convierta, que se arrepienta de ese pecado. Pero eso no quiere decir que ya yo siga con la misma insistencia, porque no hay un compromiso o no hay una respuesta, independientemente de la respuesta que sea, no hay digámoslo, de un crecimiento o esa amplitud de la que Dios quiere o la que espera, una respuesta que Dios espera de esa persona. ¿Sí me entiende? Amén. Nosotros podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, podemos seguir orando por esa persona, nosotros podemos seguir llamando a esa persona, enviándole un WhatsApp, pero sin embargo, si esa persona, yo tengo uno de mis mejores amigos en la isla, para mí es mi mejor amigo, él es no creyente, y yo cada vez que lo veo, yo le comparto el evangelio y yo lo sigo orando por él para que él se convierta. Pero eso no quiere decir que yo esté todos los días en su casa, primero por tiempo y segundo porque no puedo hacerlo. O sea, yo me tengo que dedicar a las cosas que Dios quiere que me dedique. Que también me puedo dedicar a él, sí, pero todo tiene su tiempo. O sea, ya no voy a dedicar más el tiempo. Yo estuve, ¿qué tiempo tengo yo en la iglesia? Unos 8 años de convertido. Y los 8 años yo le compartía a él del Señor. Y yo cada vez que lo veo o hablo con él, le sigo compartiendo del Señor. Mi propio testimonio le habla a él de lo que Dios ha cambiado, de lo que Dios ha hecho en mi vida con Katia, porque él conoce mi antes y después. Pero él no quiere. Y si no quiere, nosotros no podemos seguir insistiendo. No le vamos a poner una pistola, le vamos a decir, usted se tiene que convertir porque se va al infierno, porque si no yo no le dejo de hablar. No, yo no le he dejado de hablar, pero a lo que voy, o sea, todo tiene su tiempo. Yo tuve un tiempo para él y sigo teniendo el tiempo para él, pero ya no lo dedico con tanto ahínco como lo puedo dedicar para otras cosas o para otras personas. Amén. ¿Sí me entienden? Pregunta. ¿Alguna pregunta? Proverbios 26:1 dice, así como no conviene la nieve en el verano o la lluvia a la siega, no nos conviene andar con cualquier persona. Proverbios 26:1 dice, así como no conviene la nieve en el verano o la lluvia a la siega, así no nos conviene todas las amistades, todas las compañías. Nosotros podemos compartir con quien queramos, pero no quiere decir por eso que esas compañías nos convengan, que esas compañías nos edifiquen, que esas compañías nos lleven a los pies de Cristo. Amén. Que te traigan de provecho, que te traigan provecho, que te sean de edificación. No todas las personas que te dan consejos son las convenientes para dar consejos. Amén. No todas las que te brindan apoyo son las ideales para brindarte el apoyo.
por muchas razones. No tienen buena relación con Dios, o personas cuyas vidas son un desastre. Yo recuerdo que esta persona me decía a mí y le compartía a otros del Evangelio borracho. Ustedes se tienen que arrepentir y aleluya, borracho, en una discoteca. ¿Ustedes creen que eso es de testimonio? ¿Ustedes creen que eso glorifica a Dios? ¿Usted cree que eso es lo correcto? Pero yo estaba ahí. Este es mi amigo, pero no me conviene. Y lo que no me conviene, ¿qué debo hacer? Me debo apartar, me debo alejar de esas amistades que no me convienen, que no me edifican, que no me llevan a Dios. No con esto quiere decir que, no con esto queremos decir, y el Pablo quiere decir que tenemos que ser interesados. Yo no estoy hablando de algo monetario que yo vaya a recibir de alguien. Yo no quiero decir que porque yo no voy a recibir un beneficio de esa persona no vaya a estar con ella, no. A lo que voy es que somos cristianos y debemos andar en el Espíritu. Si algo no me edifica, si algo no me lleva a sus pies, si un testimonio, si un consejo no glorifica a Dios, ¿qué debo hacer? Orar, evidentemente, aconsejar a esa persona que lo que está haciendo no está bien y que orarle a Dios y pedirle que tenga misericordia de esa persona y que esa persona pueda cambiar, animarlo, exhortarlo y confrontarlo con la palabra, confrontarlo con Dios. Amén. Porque Dios es el único que puede cambiar los corazones y el que puede cambiar las vidas, ¿o no? Nosotros, como cristianos, no debemos buscar apoyo en el mundo, debemos buscar apoyo en Dios, en su palabra. Si un consejo, si un ánimo, si una palabra no viene de Dios, no la recibamos. No la recibamos, porque es palabra de hombre. ¿Amén? No la recibamos. Tiene que venir de Dios. Debe venir de Dios. A veces nos vienen, ni siquiera buscamos apoyo ni consejo. A veces nos vienen solos. Job, su mujer le animó, le aconsejó a que maldijese a Dios. Y él lo hizo. Y era su propia mujer. Y era su familia. ¿Qué hizo Job? ¿Le hizo caso? ¿Maldijo a Dios? Y a esto me refiero. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Job reprendió a su propia mujer. Y esto nos enseña que debemos tener cuidado. Debemos tener especial cuidado con decir lo que no nos conviene, lo que no edifica, lo que aleja a la pareja de la voluntad de Dios. Amén. A veces esto no se toma en cuenta y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque yo he escuchado consejos de mujeres a hombres y de hombres a mujeres, o sea, de pareja, de esposo a esposa y de esposa a esposo, que es peor que los fariseos. Yo puedo pensar, ¿cómo le pudiste decir esto? Pues se lo dije. ¿O cómo pudiste aconsejarle esto? Llevándolos al mundo, prácticamente. Como decir, maldice a tu Dios. ¿Usted cree que eso edifica? ¿Que eso conviene? Pues es lo que dice la palabra de Dios. Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo que me pase por la cabeza, decirlo puedo decir. Pero si no conviene y no edifica, es mejor quedarse callado o callada, ¿verdad? Todo me es permitido, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Cuando tengo que tomar una decisión que afecta a otros, ¿qué debo hacer? Debo buscar a Dios. No nos conviene tomar decisiones a la ligera. No nos conviene tomar decisiones rápidas. Es preferible meditar a Dios, hablar con Dios y preguntarle a Dios: ¿me es lícito? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Qué bendición me trae? ¿O qué consecuencias me va a traer el tomar esta decisión? Eso también nos habla la palabra de Dios. Todo me es lícito, todo me es permitido, tomar cualquier decisión, pero no todo me conviene, no todas las decisiones me convienen tomar. Amén. Y esto es algo práctico, esto es lo que podemos ver el día a día de nosotros como cristianos. Y es necesario que nosotros
busquemos la voluntad de Dios, porque eso sí es lo que nos conviene. Buscar día a día el rostro de Jesús. Buscar la relación con Dios. Buscar a Cristo es lo que nos conviene. Lo que me conviene es decir lo mismo que dijo Nabucodonosor. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor? Un rey altivo. ¿Pero qué dijo? Vamos a Daniel 4. Daniel 4. Daniel 4 del 2 al 3 dice, bueno, vamos a leer desde el 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esto es lo que nos conviene hablar, si vamos a hablar algo. Nos conviene las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Lo que nos conviene es ser luz a otro, no oscuridad. Lo que nos conviene es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como Jesús le dijo al endemoniado gadareno, no sé si se recuerdan, ¿qué le dijo Jesús al endemoniado? Esa historia del endemoniado lo podemos ver en Lucas 8. Le dijo Jesús que fuese a su casa, porque el endemoniado quería ir con Jesús, y le dijo, no señor, vaya a su casa y cuéntele a los suyos lo que Dios ha hecho con usted. Más de 2000 demonios estaban dentro de él, y al instante, con una palabra de Jesús, salieron. Todo me es lícito, todo me es permitido, no todo me edifica, no todo me construye, no todo me ayuda a crecer. Amén. ¿Somos libres para hacer lo que queramos? ¿Sí o no? Quiero que les quede bien claro eso. Somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Pecar si queremos, mentir si queremos, robar si queremos. Pero no porque podamos hacerlo lo debemos hacer. No porque lo podamos hacer lo debemos hacer. Amén. ¿Les queda claro? ¿Lo entienden? Todo, absolutamente todo. Pero no todo me conviene. Pero no todo me edifica. Pero no de todas esas cosas me dejaré dominar. Absolutamente todo. El mentir, el pecar, las amistades, las compañías, todo me es lícito. Entablar relación con cualquier persona, todo me es lícito, pero no me conviene. No me conviene, porque si no me edifica y me destruye y me va a llevar a los pies del mundo, no lo debo hacer. Amén. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunta. Dígalo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
lo que me compartían, en internet no se escucha. Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto? Se pregunta, ¿hasta qué punto podemos ayudar o no a esas personas que lo necesitan? Sí, no debemos juntarnos con ellas, o no debemos estrechar relaciones, o no debemos, ¿hasta qué punto no debemos juntarnos con ellas? Sí, debemos ser testimonio para ellas. A eso, podemos tener compañía, podemos entablar relaciones con las personas. Yo no estoy diciendo eso, y la palabra tampoco te lo dice, todo me es lícito. Podemos ser de testimonio para otros. De hecho, yo tengo 4 años trabajando en el trabajo donde estoy, y sigo siendo de testimonio para mis compañeros de trabajo. Sigo siendo de edificación para ellos. ¿Hasta qué punto? Si ya yo me mezclo y me aparto de Dios y tengo una relación más estrecha con ellos y me sigo alejando de Dios y me compenetro más con esas personas que están en el mundo, lo que yo hice con este chico que estaba en la iglesia, yo oraba de manera superficial, yo buscaba a Dios de una manera superficial. Eso me enteré yo ya que estaba hundido después en la miseria, después que ya estaba en el mundo, después que ya estaba de los pies de Dios. Nosotros podemos entablar relaciones con las personas, podemos testificarles, podemos hablarles de Dios, lo que decía Diana, que debemos, si yo fui drogadicto, yo puedo ayudar a otros drogadictos a llevar a los pies de Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado al entablar esas relaciones, esas confianzas. No vaya a ser que nosotros nos estemos mezclando tanto con ellos que nos alejemos de Dios y nos mezclemos más con el mundo que con Dios. ¿Sí me entiende? ¿Hasta qué punto? Pero nosotros como que estamos en el punto de esa persona, debemos ver que eso nos está afectando a nuestra vida espiritual. Amén. Si veo que estoy corriendo el riesgo, yo tengo que alejarme, porque yo no voy a salvar por el hospital o lo que. Entonces, uno tiene que discernir y saber si está tanto tiempo con esa persona y está tratando de mi vida espiritual, ser sabio y apartarse prudentemente. Lo que compartí, Estela, es que nosotros debemos ser sabios a la hora de relacionarnos con las personas, porque si las relaciones con esas personas afectan nuestra relación con Dios y no somos lo suficientemente capaces de ver hasta qué punto podemos dañar nuestra comunión con Dios o nuestra vida espiritual, podemos tener problemas. Entonces tenemos que tener cuidado. Oscar. En Colombia, cuando yo estuve en el taller, ese sector era la mayoría de la gente. Yo les compartía a ellos, pero cuando llegaban y iban a aprender la red, y pues yo los saludaba y cuando ya cuando yo veía que iban a hacer, no me quedaba igual. Amén. Lo compartía Dios, Oscar, que él les compartía a unos drogadictos que estaban cerca del trabajo de él, pero habían tiempos que él tenía que salirse de ahí porque ellos empezaban en sus cosas y en su historia, y evidentemente no iban a estar con él. Pregunta, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguro? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo lo que puedo hacer, lo debo hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas, a profundizar en la palabra de Dios en casa, a meditar en estas cosas que hemos hablado hoy. El mentir nos afecta, el pecar nos afecta, el relacionarnos con personas y no tener en cuenta más la relación con Dios que la relación con las personas nos afecta.
El testimonio que damos afecta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que vamos a orar. Alguien que quiera pedirle a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas y que podamos vivir en estas verdades, que podamos vivir una estrecha relación con Dios tal que nos ayude a hacer su voluntad diariamente. ¿Alguien que quiera orar? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerda lo que ya todos sabemos. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te rogamos de una manera especial, Señor, que a lo largo de esta semana, Señor, podamos meditar en ella, Señor, y llevarla a la práctica, Señor. Amén. Que tú nos ayudes, Señor, a poder tener la suficiente valentía, discernimiento, Señor, para saber con quién nos estamos juntando, Señor, y de quién nos estamos rodeando, Señor. Tú sabes todo, Señor, tú sabes nuestras necesidades, tú sabes, Señor, la carga que tenemos por algunos amigos en especial, Señor. Solo te pedimos, Señor, humildemente que tú nos ayudes, Señor, a poder ser de bendición, poder ser de buen testimonio, Señor, pero todo, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Muchísimas gracias, oh Dios, por tu siervo. Gracias, Señor, también por el viaje de los pastores, Señor. Queremos aprovechar la oportunidad para rogarte por que tú los guardes, Señor, y que allá donde quiera que vayan, Señor, seas tú estando con ellos, dándoles sabiduría, capacitándolos, Señor, y levantando murallas de protección alrededor de cada uno de ellos, Señor. Al igual guarda a Nelly con sus dos hijos, Señor, y que como que nos has guardado a muchos de los que estamos aquí, así mismo lo guardes a ellos, Señor, durante el viaje y la estancia que están, Señor. Amén. Y que así mismo nos puedas traer con prontitud y con tu paz y tu bendición, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos que ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, nos lleves con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Salúdense y